destacar este tanto anulado a Uría, por supuesto, fuera de juego del Donostiarra. El colegiado Socorro González, a instancias de su juez de línea, anuló la acción. El Valencia anotó las bajas de sus 3 internacionales y el primer disparo a puerta fue este que vamos a ver de Bosio en el minuto 38 de juego. Antes del descanso, una jugada de Penés con envío a Cuchar llevó a que el búlgaro viese la cartulina amarilla. Penés protestó el fuera de juego señalado por Socorro González y el árbitro de la contienda le mostró la tarjeta de amonestación. Con el 0-0, los jugadores marcharon al descanso. Ya en la segunda parte, la Real Sociedad comenzó a utilizar el contragolpe y gracias a él los donostiarras tuvieron las mejores ocasiones del partido y se llevaron los 2 puntos del Luis Casanova. Este fue el primer aviso, con pase de Atkinson para Fuentes, que se encontró con la feliz intervención de Socorro. Precisamente los 2 jugadores donostiarras serían los protagonistas del único gol del encuentro. Pero antes, una ocasión para el Valencia, con disparo de Penés que terminó atajado por González. El gol de la victoria llegó en el minuto 66 de partido, cuando Atkinson se adelantó a la defensa local y consiguió batir a Ocho Torena en su media salida. La velocidad del británico fue determinante para el desarrollo de la segunda parte, ya que una y otra vez conseguía superar a la defensa valencianista. Y esta es la repetición del único tanto del encuentro. Desde entonces el Valencia presionó más, aunque sus ataques se perdían sin que González tuviera que intervenir. En esta jugada se produjo la lesión de Eloy, que sufrió un golpe en el talón de Aquiles. El asturiano será sometido hoy a una ecografía que determinará el alcance de la lesión. En su puesto entró Fenoy, que agotó así el segundo cambio del equipo, ya que antes Tony había sustituido a Cuchar. El Valencia pidió 2 penaltis al colegiado por manos de los defensores donostiarras dentro del área. Las primeras parecen claras, aunque Socorro González las sacó fuera. Las segundas, en cambio, son bastante más dudosas. Y las protestas locales tan solo sirvieron para que Atkinson comenzara su rival particular en los contragolpes. En este superó por velocidad a Arias, que le puso la zancadilla como último recurso para frenar. El veterano jugador valencianista vio la tarjeta roja directa, como establece el nuevo reglamento, y tuvo que marchar a los vestuarios. De nuevo, Atkinson en acción, ahora rematando sobre el portal de Sotorén. El segundo gol de la Real Sociedad pudo llegar en esta jugada, en la que el británico ganó en velocidad a Giner y con Ocho Torena batido envió al poste. La última ocasión para el Valencia fue este medio remate de Nando, que terminó en córner. Y la última para los donostiarras tuvo de nuevo a Atkinson y su velocidad como protagonista. Con 0-1 terminó el encuentro y el Valencia, que pierde 2 puntos Valencia